Hola, muy buenas. Estamos aquí en una entrevista interesante en el canal de María Jesús Araujo porque queremos hablar del linaje, de la sanación del linaje, de aquello que heredamos y de aquellas cuestiones que están en lo sutil pero que luego se plasman en nuestro día a día. Por eso hoy hemos decidido hacer una entrevista donde vamos a dar respuesta a las principales preguntas que se hacen al respecto y tenemos, como no, a la protagonista que es María Jesús. Muy buenas. Hola, muy buenas, Xavier. Aquí estoy para responder a lo que tú me preguntes. Bien, la Biblia ya habla del linaje, luego la ciencia ha podido profundizar lo que ya se veía, ¿no? Yo lo primero que te tendría que preguntar es, ¿qué es lo que heredamos en el linaje? Bueno, en el linaje heredamos no solamente lo que es nuestras características físicas, nuestro ADN, nuestra forma, en teoría, muchas veces de ser y actuar, pero lo que más importante es aquello que no se puede medir, sino que es información de memorias que han vivido nuestros antepasados. E igual que los genes, han viajado a través de las generaciones hasta llegar a nosotros, ¿no? Con cosas positivas, en ese caso no hay ningún problema, es todo maravilloso, pero también con cosas negativas, con patrones de conducta dolorosos, con repeticiones, con historias que nosotros no sabemos, pero están ahí en esa memoria celular, en esa memoria energética, en esa memoria espiritual. Perfecto. Un poco esta cuestión la tenemos clara, pero luego pasa otra cosa en la vida, ¿no? Y es, ¿de qué manera pueden influir? Hay quien cree, hay quien no. Tú eres de las personas que creen, ¿no? ¿De qué manera pueden influir las maldiciones, los pactos ocultos, las brujerías o todo aquello que hayan podido padecer nuestros ancestros? Pues influyen y mucho, porque al final las maldiciones son decretos, son palabras dirigidas hacia una persona o hacia uno mismo, que a veces uno se dice soy un inútil, no me sale nada bien, soy un fracasado, no lo voy a conseguir. Eso son automaldiciones. O sea, nos automaldecimos muchas veces, ¿no? Luego, las maldiciones de nuestros antepasados, imagínate, desde varias generaciones atrás, donde han maldecido unos a otros, donde han hecho trabajos de magia, de brujería, de hechicería para que no le vaya bien a aquel, porque le tengo manía, porque tengo que hacer algo para recuperar a alguien. Esas historias, eso es mover energía para un propósito que no es bueno. No se debe manejar la energía ni siquiera cuando uno cree que es para bien si no tiene el permiso de la otra persona. Entonces, yo me encuentro en muchas sesiones donde el principal problema viene ya de esos brujos, esos hechizos, esos maleficios, esas historias que hicieron los antepasados. Y eso ha ido minando y hay un patrón repetitivo además. Luego vas tirando del hilo y en todas las
en todas las generaciones, en toda la generación siguiente, hay alguien que también ha hecho algo de eso. Y luego hay alguien que ha hecho algo de eso también. Ha practicado, ha ido a un brujo, lo ha hecho ella misma o él mismo. Y eso es energía, eso es información, eso es memorias, esos son decretos, esos son votos de promesas, de historias que al final son mandatos que trabajan luego a nivel subconsciente de la persona y van a minar y van a condicionar la vida de esa persona. Quizás lo que más anhela y no tiene a lo mejor elementos para pensar que no lo puede conseguir, sino que todo se le da, pero por no se sabe qué hilos, porque claro, eso no se sabe hasta que no se descubre, pues no se dan determinadas situaciones. Entonces, ahí es donde se puede provocarse que la vida de la persona caiga en desgracia, caiga en ruina, caiga en miseria, caiga en familias destruidas, caiga en enfermedades, negocios que no funcionan o que se destruyen uno tras otro, en fin, una serie de historias que a veces tienen que ver con esos mandatos, esas promesas, esos trabajos de maldiciones hechos por brujos, con hechicería y brujería, y llegan a nivel energético hasta la persona que no sabe exactamente qué es lo que le pasa y por qué no puede cambiar una determinada situación. Creo que ha quedado claro. Entonces, existe ese problema y tendríamos que preguntar qué queremos decir cuando hablamos de liberaciones espirituales del linaje. ¿Qué significa eso? Bueno, pues lo primero habría que diferenciar lo que es el linaje y la línea de sangre, ¿no? Cuando hablamos de linaje, hablamos de hasta donde nosotros lo conocemos. Hay personas que conocen a sus abuelos, a sus bisabuelos. Alguno puede hablar de información de sus tatarabuelos, pero ya después es como que ya no hablan, no recuerdan y es como que no están. Sí que están, pero ahí empieza donde se termina el conocimiento de lo que es el linaje, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos como mucho, a partir de ahí empieza la línea de sangre. Y la línea de sangre se remonta hasta Adán y Eva. Imagínate la carga de información de todas esas historias de las que te he hablado antes hasta nosotros, ¿no? Entonces, hay que trabajar a nivel espiritual, porque solo con esa energía, con esa liberación a través de lo sagrado, ¿vale? A través de lo sagrado, es donde se libera esos pactos, esas brujerías, eso que te he explicado antes, que no se pueden hacer si no es de esta manera, a través de lo sagrado, de lo espiritual, porque podemos hacerlo a nivel terrenal, ¿vale? Y se nota, hay cambios.
pero no acaba de liberarse porque hay otras cosas que creas, todo el mundo cree en algo. Unos creen en Dios, otros creen en el Espíritu Santo, que otros creen en otro tipo de creencias, ¿no? Pero siempre en algo superior, en el Ser Supremo, en el Creador, etcétera, ¿no? Tiene que uno ir, como yo digo, a las altas esferas, a lo más alto, para desde ahí poder liberar esas historias que no se pueden hacer de otra manera para desde ahí limpiar, liberar, transmutar y vencer lo negativo, lo diabólico. Cuando hablamos de espiritualidad tenemos que hablar de la parte oscura, que es la que hace el mal. No podemos negar que existe el mal y no podemos negar que hoy en día está más presente que nunca. Hoy en día estamos dominados por el diablo. Estamos dominados y vivimos envueltos en eso porque hemos dejado de creer, hemos dejado de amar, hemos dejado de pensar en nosotros y en el Creador, hemos dejado de sentir y sobre todo hemos dejado de amar. Y ahí se aprovecha el otro, a través del miedo, de la confusión, de lo que estamos rodeados hoy en día. Hoy estamos rodeados de miedo y confusión, que es el terreno abonado para que viva y campe a sus anchas el diablo. Y mientras que no despertemos en esa realidad, vamos a seguir pasándolo mal. Eso es así. Bien. Y ahí tendría que ir más allá, tomando el hilo de lo que acabas de decir, qué consecuencias físicas, emocionales o conductuales pueden devenir de las memorias que tengamos de nuestros antepasados. Bueno, a nivel físico, bueno, tenemos que empezar a nivel espiritual, ¿sí? Si hay pactos diabólicos, si una persona lleva pues una energía de muerte con ella, si una persona lleva pues una energía densa, claro, si eso no se libera, si eso no se limpia, nosotros somos energía. Entonces nuestro campo energético está debilitado. Seguramente nuestra casa externa, que es donde vivimos, esté infectada. Entonces, ¿cómo vamos a descansar en esa casa? ¿Cómo nos va a aprovechar la comida el alimento en esa casa? ¿Vale? ¿Y cómo vamos a ser felices en esa casa si está infectada? Eso es lo primero. Luego, lógicamente, ahí estamos ya entrando en el nivel emocional. Tristeza, ansiedad, miedo, depresión, a nivel psicológico, ¿vale? Incluso a nivel psiquiátrico, ¿vale? Luego, como es el cuerpo, o sea, la mente está
en baja frecuencia, por eso estamos tristes, por eso tenemos ansiedad, por eso tenemos miedo, por eso tenemos depresión, nuestro cuerpo físico está debilitado. ¿Qué pasa? Pues nuestros órganos y sistemas, nuestras células, pues también se debilitan. ¿Qué ocurre con eso? Genera enfermedad física. Y a partir de ahí ya sabemos lo que viene. Depende de qué enfermedad, etcétera, etcétera. O sea, luego, eso es lo que es la parte física, emocional y espiritual. Pero también, si hay algo más, a nivel conductual, como estamos mal, no nos va a ir bien en las otras áreas de la vida. Quiere decir, en las relaciones con las personas, en las relaciones, o sea, personales, ya sea de pareja, de familia, de amistades, relaciones, etcétera, para trabajar, o sea, por ejemplo, en los negocios, en todos los ámbitos de la vida, porque cuando algo, esto es como una cadena que va unido eslabón a eslabón. Si uno está mal, están luego todos mal, se van deteriorando todos. Esto es así. Esto se va desenredando luego, o en este caso se va enredando una cosa con la otra. Va una cosa con la otra enredándose de tal manera que llega un punto donde la persona no sabe qué hacer con su vida. Se siente vacía, se siente que nada le va bien, se siente que no es feliz, que no sabe por qué, pero que las cosas no le fluyen, que no sabe qué hacer con su vida, que no es feliz. Entiendo. A veces se genera una cierta confusión, ¿no? Cuando hablamos de linaje y de línea de sangre, pero no tiene por qué ser exactamente lo mismo y no es lo mismo. ¿Podrías, por favor, explicarnos, ya que estamos hablando del linaje, qué diferencia hay? Ya me parece que lo respondí, pero te lo voy a responder. Digamos que el linaje, nosotros lo conocemos hasta, puede ser hasta los tatarabuelos, pero el linaje lo podemos extrapolar a 7, 8 generaciones, hasta la 8ª generación. A partir de ahí es línea de sangre, ¿vale? Y ya te dije que la línea de sangre va hasta el principio de la creación. O sea que, claro, es lo que nosotros más trabajamos, lógicamente, es el linaje, ¿no? Vale, pero cuando trabajamos el linaje, también trabajamos la línea de sangre. O sea, vamos liberando esos hilos que todavía arrastramos a través del linaje de esa línea de sangre y lógicamente se va a limpiar y liberar también, claro. Muy bien. Vamos más allá de lo que es la liberación, ¿de acuerdo? ¿Esta liberación es lo mismo, por ejemplo, que las constelaciones familiares? ¿Es exactamente lo mismo o es otra cosa? Bueno, es una buena pregunta porque muchas personas confunden las constelaciones familiares con la liberación del linaje, ¿no?
En una constelación familiar es una representación y la persona va a ir con un problema y hay una escenificación de otras personas sobre esa situación que va a mostrarle algo de lo que la secuencia de lo que realmente tiene que sanar también la persona o ver, pero es como una obra de teatro, es una secuencia así, ¿vale? En la liberación del linaje, tal y como la trabajo yo, la persona se constela a sí mismo con sus ancestros. O sea, constela a sus ancestros y a través de eso va a ver las carencias, las situaciones, todo lo que viene arrastrando, y ahí es donde viene la liberación, porque cuando tú sientes lo que le pasa, o sea, cómo vivió ese ancestro a través de una pregunta que yo le hago, ¿no? El ancestro va a el consultante va a ver, sentir qué es lo que necesitó ese ancestro, se lo va a restaurar, va a liberarlo, va a liberarse la persona, y entonces ya no lleva la carga encima. O sea, sana rama por rama. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tanto la parte masculina como la parte femenina. Tanto la parte paterna como la parte materna. Efectivamente. Bien, ahora que hablamos de lo que es esta sanación-liberación, hay que conocer cuál es el concepto de la sábana sagrada. ¿Qué es una sábana sagrada cuando se hace una liberación del linaje? Bueno, se le llama la sábana sagrada porque es una sábana blanca, tiene que ser blanca, y esa sábana se bendice antes de empezar o sea, a trabajar con ella, ¿no? Y en esa sábana se colocan se hace un árbol de tal manera que la persona en los círculos, si puedes ponerlo, en los círculos se va a colocar la persona y va a conectar con el campo mórfico de ese ancestro. Ahí está, va a colocarse ahí y a través de alguna pregunta va a recibir la respuesta para sanar a cada uno de ellos. Entonces se convierte en eso, en sagrado, en la liberación del linaje con esa sábana sagrada. Es interesante porque la persona, ¿qué puede sentir ahí? Ahí puede sentir que cuando se coloca dentro del círculo de algún ancestro que haya sufrido, va a sentir pues algún tipo de dolor, va a sentir angustia, va a sentir que necesita perdón, va a sentir sensaciones, ¿eh? Y entonces eso es la conexión total que hay ahí, que es distinto, que es algo impresionante. Ha habido personas que sienten como un nudo en el estómago, otros, yo he tenido una persona que sentía que le estaban dando puñetazos en la barriga y resulta de que esa ancestra había sufrido malos tratos y muchos abortos.
cuando estaba embarazada. Por lo tanto, se vio que eran los malos tratos ocasionados por la pareja para deshacerse del embarazo. Y la consultante, que no le había pasado eso, pero cuando se puso allí sentía los puñetazos y el dolor en la barriga y costó un poquito de hacer ese ejercicio. Así. Bien, tú ya habrás podido ver cuál es el antes y el después de las personas que han hecho la sanación del linaje. ¿Cuáles son los principales elementos positivos que ves en alguien que lo haya hecho y que le haya salido bien? Bueno, es que cuando la persona lo hace y lo hace bien, porque esto es importante, este trabajo no es solo la sábana, hay más cosas, ¿no? Pero realmente hay un cambio espectacular en las personas que lo hacen bien y al pie de la letra. Por ejemplo, una persona que no se podía quedar embarazada, estaba ya pensando en recurrir a la fecundación in vitro y resulta que, porque en el vientre de ella había, vamos a ver, si hay algún aborto o si ha habido una interrupción de algún embarazo o ha habido algún problema de ese tipo o en el linaje ha habido abortos varios, si al sanar esa situación, aquel útero que era una tumba, porque hay que decirlo así, el útero cuando está en esa energía lleva una energía de muerte, por lo tanto no puede generar vida. Cuando tú limpias esa situación y la liberas, pues en el caso de esta persona se quedó embarazada normalmente, ¿vale? Después una persona que, bueno, no tenía muchísima vergüenza, no conseguía pues relacionarse bien con las personas, tenía muchísimas dificultades para comunicarse, porque en sus ancestros había habido pues hombres violentos, hombres abusivos y situaciones varias de que él estaba ligado, estaba llevando esa carga, al liberarla pues ha hecho un cambio también espectacular, ¿no? Y como eso te diría de muchos casos de unos cambios increíbles si la persona hace los trabajos, claro. Esto es importante remarcarlo porque si yo hago mi trabajo, pero tienen también que involucrarse en su proceso porque es el suyo. Yo hago mi parte, pero la otra parte la tiene que hacer la persona, en este caso, que está pidiendo la ayuda. Bien, hay algo que yo te tendría que preguntar, ¿no? Porque hay quien te dirá, bueno, ¿y quién es esta persona para hacer lo que está haciendo? ¿Qué formación, qué acreditación tiene? Por favor, cuéntanos algo sobre eso. Bueno, vamos a ver, yo trabajo en todo esto hace muchísimos años, porque ya tengo unos cuantos, y llevo casi 30 años dedicada a la espiritualidad, a la sanación, etcétera. Con mis dones, porque sí los tengo y no tengo que renegar de ellos, más bien agradecer, ¿sí? Sin embargo, para hacer estas cosas tienes que estar formado en algo que es distinto, porque estamos manejando situaciones espirituales donde nos vamos a encontrar con elementos que se necesitan
herramientas distintas. Se necesitan elementos consagrados. Se necesita en muchos casos agua bendita, aceite consagrado, alcohol, velas, pero no ritualizadas solamente. O sea, una serie de elementos que solamente antes lo podían hacer los sacerdotes, ¿no? Entonces existe una formación que yo hice especial y estoy capacitada para hacer este tipo de constelación familiar exorcística, así se llama, ¿vale? Y estoy capacitada para ello por las enseñanzas del arzobispo Manuel Acuña, ¿vale? Así que lo podrán ver que está en las redes, ¿no? Entonces no lo tengo que decir porque vean que yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con una preparación, con unos conocimientos que ya tenía, pero para hacer este tipo de trabajo he tenido que formarme con un profesional que es un arzobispo. Muy bien. Yo creo que la cuestión básica la tenemos. A mí me gustaría darte un último turno de palabra por si quedó algo pendiente que decir o algo sobre lo que quisieras hacer hincapié. Todo tuyo. Bueno, quizás a lo mejor lo que quedaría era explicar que, bueno, que no se trabaja solo con la sábana, ¿eh? La sábana es importante, ¿no? Hay una serie de trabajo que hay que hacer, ¿no? Previo a la sábana. Lógicamente hay que tener un poco de historia familiar, hay que hacer un análisis completo de la persona y de su familiar y de su situación, ¿no? Lo primero, ¿no? No vamos a coger la sábana así de buenas a primeras y empezar a trabajar con ella, no. Hay que primero saber de la persona, ¿no? Conocer, para poder empezar a trabajar en eso, ¿no? Y veces que hay que limpiar la casa. Cuando digo limpiar no es la fregona solo, estoy hablando a nivel espiritual, ¿no? Hay que hacer trabajos de limpieza y liberación de la casa, ¿no? Que es nuestra casa externa, ¿no? Para después acceder a nuestra casa interna, que somos nosotros, ¿bien? Luego yo trabajo con códigos sagrados que han sido canalizados por mí. Yo tengo vídeos y entrevistas donde explico que yo he sufrido de una ECM, ¿vale? Y anteriormente yo ya tenía códigos canalizados porque yo canalizo a través de la escritura automática, normalmente, ¿no? A raíz de la ECM, a mí se me han dado nuevos códigos que también utilizo, dependiendo de la situación de la persona, para ayudarla en el proceso, para que sea todo más rápido. Luego trabajo, pues eso, con agua bendita, con sacramentales, principalmente, ¿no? Entonces, únicamente quería aclarar un poquito esto, ¿no? Para que las personas pues sepan que yo trabajo a nivel, sobre todo a nivel espiritual, pero va a repercutir en todas las áreas de la vida. Y eso no quiere decir, y esto es muy importante que lo escuches, si tú estás siendo tratado por un especialista, por un médico, sigue yendo al médico, sigue tratándote. Yo no te voy a decir que te quites la medicación.
Yo no te voy a decir que no te hagas pruebas médicas, porque esto es otra cosa. Y esto te va a ayudar y te va a liberar y luego tendrá las consecuencias favorables para ti y el médico será el que te dé o te quite los tratamientos que él considere oportunos. Correcto, creo que queda dicho y además de una forma muy clara. Pues a mí lo que me queda es darte las gracias por esta entrevista donde hemos hablado con mucha claridad de lo que es el linaje, la sanación del linaje, por qué lo espiritual influye, lo generacional influye y las formas de sanarlo que lo tenemos. Muchísimas gracias, María Jesús, y dinos cómo contactar contigo. Pues muchas gracias a ti. Bueno, a través de mi página web www.mjsanadora.com, de ahí vais a cualquiera de mis redes sociales, a todas, a TikTok, a Instagram, a Facebook, y si queréis contactar más directamente conmigo a través del WhatsApp, más 34 608 04 20 59. Podéis agendar una cita informativa de 30 minutos para conocernos, para saber algo de ti, para saber en qué y si te puedo ayudar. Y eso es gratuito. Así que si quieres hablar conmigo, contarme tu historia y a partir de ahí vemos cómo te puedo ayudar. Muy bien, pues dicho queda. Nos vemos en una próxima entrevista donde María Jesús nos dirá cosas muy interesantes. ¡Hasta pronto! Hasta pronto.